Hola, bienvenidos otra vez a PRSSA Podcasts y a nuestro episodio en español. Soy Milagros Arcoyen, la presidenta de PRSSA National. Hoy me acompaña Andrea Gilsmanson, una reconocida líder en marketing y comunicaciones con más de una década de experiencia diseñando estrategias de alto impacto. Juntas vamos a discutir la importancia de la comunicación multicultural y consciente, además de explorar cómo podemos ser líderes más inclusivos y fomentar entornos más diversos en nuestras organizaciones. Como fundadora de Shiftmakers, Andrea ayuda a organizaciones a adoptar soluciones impulsadas por inteligencia artificial y basadas en datos para destacar en mercados competitivos. Defensora de la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, Andrea forma parte de la Junta Directiva Nacional de PRSA y lideró iniciativas como la innovadora serie de diálogos diversos. Fluida en inglés, español y portugués, Andrea aporta una perspectiva multicultural única y es una voz destacada en el uso ético de la inteligencia artificial y el marketing innovador. Prepárate para inspirarte. Hola Andrea, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast en español. ¿Cómo estás? Hola Mili, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Encantada de participar en este primer episodio inaugural en español de PRCC. Un honor, la verdad. Sí, la verdad que muy emocionante. Además, el tema que vamos a hablar hoy es muy interesante y da para horas y horas de charla. Así que empecemos. Creo que tu historia es muy interesante porque como nativa de Uruguay decidiste mudarte a Estados Unidos para estudiar. Entonces me pregunto quizás cómo fue este proceso de asimilación, enfrentaste desafíos al llegar a este nuevo país y cultura, ¿qué aprendiste en esta etapa o transición? Sí, fue un proceso interesante. Yo vine en el 4 de agosto del 2011, que claramente fue como un antes y un después en mi vida. Es una fecha que nunca me la voy a olvidar. Fue complicado, pero por tal vez razones que no esperaba o que uno no pensaría. Usualmente vos pensás, oh, vas a un lugar que no, donde no hablan tu lengua, entonces vas a tener una transición. Pero hice un profesorado de inglés. Yo venía hablando inglés desde los 4 años. O sea que eso no fue una barrera, gracias a Dios, eso no fue un tema para mí. Pero el tema cultural, sobre todo a dónde yo fui de una ciudad de 1,6 millones, la capital de Montevideo, a una ciudad muy chica, rural, de 30.000 personas. Eso fue como un shock bastante grande, y sobre todo porque era una parte muy conservadora de Estados Unidos, y por temas de mi identidad, por quién era, etcétera. Fue bastante complicado y fue un proceso que como que me despertó mi pasión por la diversidad, equidad e inclusión, porque desató una empatía por la gente que era marginalizada y tal vez no es que no la tenía antes, era muy joven, ni siquiera había pensado en esas cosas, ¿no? Digo, tenía casi 20 años cuando vine acá, pero fue la primera vez que yo me sentí tratada de diferente forma, que era otra, menos que, por ser inmigrante, porque tenía un acento, vine con acento británico, que la gente decía, pero no tenés pinta de británica, pero sí sonás como británica, pero es un acento raro, y eso como que me hacía rara. Tomar agua con gas me hacía que la gente en los lugares, en los comedores, me miraran raro. La mayoría de mis amistades eran internacionales. Fue la primera vez que me gritaron, volvé a tu país. Entonces fue como un proceso de wake up, como de despertarse a lo que eran las realidades diferentes de Estados Unidos. Y que aunque tenían millones de beneficios y oportunidades, también había una parte que había mucho trabajo para hacer, sobre todo en la parte donde estaba. Y entre eso y navegar los procesos inmigratorios, me di cuenta de que había mucha oportunidad para educar, mucha oportunidad para construir puentes, para ayudar a las personas de diferentes perspectivas a entender de que se puede trabajar juntos y que hay ciertas cosas que tenés que superar, pero que se puede hacer. Claro. Entonces fue un periodo que me marcó muchas lecciones y mucho crecimiento personal. Me encanta todo lo que comentás a nivel personal y también me surgen muchas preguntas de quizás desafíos, aprendizajes o ventajas competitivas de tener estas skills multiculturales pero a un nivel profesional. Esto es algo que yo siempre hablo con distintos estudiantes internacionales y creo que tener estas distintas skills o habilidades de comunicación multicultural o poder trabajar con personas de otras culturas realmente nos posiciona en otro nivel. ¿Vos por qué crees que es tan importante tener estas habilidades de comunicación multicultural? Completamente, sobre todo si hablas otros idiomas, pero navegar en otras culturas,
porque yo arranqué la universidad trabajando con alumnos internacionales con más de 150 países y conocí personas. Eso me habilitó a tener una cintura, una habilidad, una flexibilidad, una habilidad de entender y captar cosas que no se dicen. Cuando vos lo traducís eso a lo que es la población global hoy en Estados Unidos o lo más reciente que miré hace poco, en el 2023, 63 millones de hispanos en Estados Unidos. Hispanohablantes, perdón, hispanohablantes. 3.4 que hablan chino, 1.7 tagalog, vietnamita, árabe. O sea, hay una diversidad lingüística y cultural que está permeada en esta sociedad. Entonces, es muy importante tener la habilidad de comunicarse multiculturalmente. Es una herramienta muy poderosa porque estamos en una industria completamente globalizada. Y tener esas herramientas te permite conectar profundamente con las audiencias diversas de otra forma. Es una habilidad que vos tenés de construir confianza a veces y de crear, que es casi inmediata a veces en personas, y crear mensajes que van a ser realmente auténticos y que no van a caer mal a alguien. Y no es lo mismo para mí hablar con alguien que habla otra lengua, otra cultura, que es lo que es hablar contigo en este momento. Nos comunicamos de otra forma. Y creo que AI también va a tener otro rol en eso, y como estudiantes, como profesionales, tenemos que saber que así como tenemos esa diversidad y esta oportunidad de entender y hablar con personas, también podemos usar AI como la inteligencia artificial como herramienta para entender eso y para usarlo como para crecer esa curiosidad, para crecer conexiones y desarrollar una habilidad más grande de lo que antes podías tener. Sí, no podría estar más de acuerdo y me parece también como importante destacar esto de la inteligencia artificial, pero también teniendo en cuenta que es una herramienta y que para la comunicación multicultural se necesita mucho de las skills personales para, como estábamos diciendo recién, poder comunicar de forma efectiva con distintas culturas. Quizás ahora hablando de habilidades concretas que deberíamos tener para trabajar con equipos diversos o públicos internacionales. ¿Cuáles son quizás las primeras que se te vienen a la mente de habilidades que tenemos que desarrollar? Así como tenemos el EQ de ¿no? Emotional Intelligence, y para mí hay inteligencia cultural, cultural quotient, ¿no? Es más de reconocer esas diferencias, es profundamente entender cómo culturas y subculturas abarcan ciertos temas, y es invertir el tiempo en entender las tradiciones, en los valores, y hablar, sí, usar la inteligencia artificial, pero hablar con las personas, porque hay cosas que la inteligencia artificial no capta. Aparte de la inteligencia cultural, digamos, creo que para mí una de las cosas que ha sido más grande, que me ha ayudado a mí personalmente y en mi carrera, así como profesional, es la empatía. Es realmente ponerse en el lugar del otro, como tratar de reconstruir todas las biases y todas las ideas que vos tenés, y decir, ¿qué puede estar pasando en la cabeza de esa persona? ¿Qué es lo que puede sentir esa persona? ¿Qué es lo que puede mover esa persona? Y eso va con lo que dije de escuchar diferentes perspectivas, y escuchar significa no tipo, sí, escucho, jaja, no, es escuchar activamente, entender, hacer preguntas que profundizan la Profundicen. conversación, ¿no? Adaptabilidad, ser, creo que flexible, y aprender a cómo ceder en ciertas cosas, y entender de que a veces en una cultura algo puede significar una cosa que en la tuya no, y a veces hay que ceder un poco para poder entender y encontrar un common ground. Este, lenguaje, si podés aprender alguna lengua, obviamente, sea formalmente, con clases, con Duolingo, con escuchar comedia, televisión, series, lo que sea, que inundarte de otras culturas, de otros lenguajes para estar inmerso en eso, si es que no podés tener el lujo de viajar, por ejemplo, ¿no? Otra habilidad me parece que es importante y que salta en momentos de, obviamente, que donde vos no tenés tiempo de procesar y tenés que tener las herramientas prontas, es en resolución de conflictos. Saber poder mediar diferencias y verlas como oportunidades y no como obstáculos y algo que va a dividir. Eso puede ser a veces complicado de entender. Tener una mente abierta y paciencia. Ujú. Paciencia y tener la mente muy abierta a aprender y a crecer. Eso creo que son ahí tenés unas cuantas para pensar. Sí, sí, buenísimo lo que mencionaste y lo último me parece clave, porque también en un contexto donde las culturas cambian todo el tiempo, la sociedad cambia todo el tiempo, es fundamental
ser curiosos, estar abiertos y nunca dejar de aprender, o sea, siempre seguir haciendo preguntas, conectando con personas y mantener la mente activa para también mantenernos al tanto y estar al día con una sociedad que cambia todo el tiempo. Y en este contexto, quizás como una profesional que ha trabajado con personas de todo el mundo, ¿podrías quizás compartirnos algunos ejemplos de diferencias interesantes o inesperadas en culturas laborales de distintos países? Algo que te haya llamado la atención, alguna anécdota, alguna experiencia. Bueno, tengo anécdota, pero eso te la voy a dejar para lo último, así que no me la quiero olvidar. En América Latina, por ejemplo, las relaciones laborales, vos tal vez lo has notado viniendo a Estados Unidos y eso, son un poco, en Latinoamérica son un poco más personales, un poco más informales. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, son más estructuradas, más detalle, más protocolar. Hablando de protocolar, por ejemplo, en China, cuando vos das, se dan regalos. Cuando vos tenés una visita oficial, se presenta un regalo. Y eso también lo tenemos en Latinoamérica, nosotros, de dar regalos, pero en China es como muy oficial y no puedes comprar cualquier regalo. Tiene que ser una cosa adecuada, apropiada a la situación, a la persona. Y cuando das el regalo, a vos te van a dar un regalo también. Siempre hay un intercambio, pero no lo puedes abrir delante de ellos. Se abre después. Puede ser muy ofensivo que lo hagas así. La hora de llegar en Inglaterra, cosas así. Que son cosas chicas, pero pueden crear fricciones o decir, sos un ignorante o no tomaste el tiempo de poder entender mi cultura. Y eso implicó adaptarme a observar, observé muchísimo trabajando en la Universidad de Kentucky, viajando como cosas a China y cosas así, digo, fue muy, muy interesante. Y eso me lleva a la anécdota que, por ejemplo, cultural, que dije, no fue necesariamente laboral, pero estaba en trabajo. Fue un viaje de trabajo llevando un equipo de estudiantes a China y una persona que era un señor chino de más de 60 años, por ahí. Yo ya había notado, ya me habían dicho que mi pelo y mi complexión podía llamar la atención. Que si iba a como tener miradas, muchas miradas que tipo que era normal, que lo esperara. Pero lo que no me dijeron es que alguien podía llegar a venir a tocarme el pelo, literal, de decir tipo, wow. Y eso fue como, y tenés un momento como decís, ¿cómo reacciono acá, no? Reacciono de, ¿qué haces? ¿Qué me tocas? Que por favor tome, o tratar de entender y al final terminé hablando con el señor, nos sacamos unas fotos y eso, y él no hablaba ni siquiera inglés, pero como que nos comunicamos con gestos. Y eso fue tremenda experiencia, digo, y comenzó muy gracioso, pero mostró, digo, de que uno se ajusta al tono, el contexto, los mensajes en la cultura, se puede comunicar uno, aunque no hable la lengua. Ujú. Sí, buenísimo, y me encanta tu anécdota. Yo siempre me acuerdo la primera vez que fui a un evento presencial de PRSC en Estados Unidos, estaba re preocupada porque no sabía cómo comportarme en un ámbito más corporativo, pero presencial, porque todo el trabajo era virtual. Entonces yo tenía miedo, Claro. no sé, cómo saludo a la gente o cuándo nos vamos a juntar a comer, cuándo esto, cuándo lo otro. Yo tenía un montón de preguntas y mucho miedo de quizás que haya algún malentendido cultural o no, no sé, tenía miedo en general. Entonces hice un montón de investigación, hablé con mi papá, practiqué el handshake, yo estaba lista para ir al evento. Y después cuando empezaron a ir más chicos de la Tama Icon, siempre antes de Icon hacíamos reuniones y yo les hacía como mini workshop de cómo prepararse para interacciones personales y presenciales con gente de Estados Unidos. Pero sí, creo que como vos decías, es muy importante tener en cuenta estas consideraciones de las otras culturas para estar listo para lidiar con estas distintas situaciones, pero igual obviamente esto tampoco nos detiene de que se pueda dar algún malentendido cultural eventualmente porque son cosas que pasan lógicamente. Entonces, ¿qué podrías recomendar para resolver o afrontar estas situaciones cuando se da un malentendido cultural? ¿Y cómo podemos tomar esta experiencia para aprender de ella y seguir evolucionando en el futuro? Mira, por ejemplo, tengo un caso, para mí una de las cosas más que me abrió más la cabeza fue trabajar con un equipo de China, trabajaba con más de 20 empleados de China viviendo acá en Estados Unidos, en Kentucky, pero también viajé mucho, trabajé con el gobierno chino, un montón de cosas en la universidad muy interesante. Y una de las cosas que salió a luz
sobre todo para mí que trabajo, soy relacionista pública, comunicaciones, soy muy planificadora, las deadlines son muy importantes, las fechas, ¿no? Y hay proceso y hay cosas para seguir, y el concepto de último momento, de último minuto, es muy literal, a un punto de que hay cosas que son imposibles, que no se pueden hacer. Y lógicamente el tiempo de física no da. Entonces, eso, por ejemplo, generó bastante fricción con mi equipo y con el equipo, y fue trabajar con el líder y de hablar y de, por un lado, ser paciente, por otro lado, preguntar a colegas si tenían challenges, obstáculos tratando de trabajar y cómo hacían eso. Entonces pregunté a personas y al final lo mejor fue hablar con esa persona y decir, mira, esto es como me hace, cómo me impacta a mí el sistema de persona a nivel laboral. Entonces es como a mí me impacta como empleada, mi bienestar mental ¿no? Y de mi equipo y de la presión que esto crea, ¿no? Y de encontrar, y ella también me explicó, por ejemplo, de que eso es parte de la cultura, que el gobierno es así, que eso es hecho y no lo podemos cambiar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para crear otro proceso que es acelerado? Cuando pasa eso, entonces sí, hacemos estas cosas. Entonces fue comunicación, flexibilidad, ser paciente y encontrar puntos en común para respetar esas diferencias, pero aún así generar los resultados que ambos necesitamos, ¿no? Y para mí eso fue un recordatorio de la empatía y de ser flexible en desarrollar y mantener relaciones interculturales. Ujú. Sí, creo que acá volvemos a las skills que mencionábamos antes, la importancia de ser empático, de practicar la escucha activa y como recién decías, la importancia de comunicarte, de expresar lo que uno está sintiendo o lo que está pasando, porque si no lo comunicamos después como la pelota se va a hacer más y más y más grande y el problema va a ser mayor. Entonces, cuanto más, bueno, somos comunicadores, sabemos la importancia de comunicar, pero cuanto antes lo digamos y se construye un espacio de escucha activa, empatía y colaboración, mejor. Y después pensando desde la perspectiva de los estudiantes, ¿cómo podemos hacer para empezar a desarrollar estas habilidades ahora estando en la universidad? ¿Cómo podemos desarrollar un liderazgo que valore la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia y ir construyendo esta mentalidad global? Primero, si están en un campus, ¿no? Si están en Estados Unidos es un poco más fácil porque hay como más centralizado las comunidades internacionales, pero yo diría buscar oportunidades para colaborar con personas que son de diferentes orígenes, que son de diferentes partes del país, de donde estés, sea en grupos, en proyectos grupales, programas de intercambio, cualquier actividad en la comunidad que haya, cualquiera de ese tipo de cosas que ayuden a uno a educarse. Y otra forma es leer, obviamente. Tenés un montón de influencers, tenés gente que viaja y que tiene conversaciones, ¿no? Podés encontrar muchos videos online de ese tipo de contenido para mantener esa curiosidad y seguir viendo partes del mundo. También el gobierno en general siempre hay como centros culturales o programas así oficiales que tienen. Por ejemplo, en Lexington hay muchos programas de diferentes cosas, hay un centro multicultural. Entonces, buscar lugares así donde uno puede encontrarse rodeado de gente que tal vez piense de otra forma. Y después, si te pones en el lado de tecnología, yo diría usar inteligencia artificial para crear cosas más inclusivas desde cualquier punto de vista. Y si vos estás creando una nota para la prensa o un artículo, lo que fuera, un blog, un post, de decir, actúa como tal y tal cosa, desde esta perspectiva, creyendo en tal y tal cosa. ¿Cómo cae esta nota a una persona que piense tal y tal cosa? Y eso no quiere decir que lo tomes como palabra sagrada, ¿no? Lo que diga el AI, pero es como para explorar, tantear tal vez puntos ciegos que tengas y de que vos seas crítico y de decir, tengo que pensar en esto, ¿no? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo ajusto? ¿No? Para explorar, diría. Y obviamente usar PRSA y PRSA para conectarse con profesionales en la industria. Están los affinity groups también en PRSA, donde uno se puede unir y puede encontrar gente que cree y que valora eso, que está focalizado en eso. Y hacer ese tipo de cosas, diversificar los medios que consumís, cosas así. Esos tipos de hábitos van a ayudar a estudiantes a convertirse en líderes que son más efectivos porque trabajan mejor con las personas y también prepararlos para un mercado global laboral.
Sí, y con lo que decías recién de PRSSA y PRSA, me parece que es un espacio genial para aprender y también conectar con gente de distintas culturas. Cada vez estamos creciendo más a nivel global. Recientemente anunciamos un nuevo capítulo de estudiantes en México y cada vez vamos creciendo más y más y más. Algo que yo siempre digo e invito es a salir de nuestra burbuja local. A veces es difícil como salir de la perspectiva de, bueno, estoy con mi chapter, estoy en mi universidad, estoy acá, pero después cuando entendemos realmente lo enorme que es nuestra industria y también saliendo de nuestra industria en general, podemos aprender de un montón de personas de distintas culturas y con distintas experiencias, historias. Así que como decíamos recién, vuelve a la curiosidad, a la escucha activa, pero es importante desafiarnos y salir de esta zona de confort encontrando distintos espacios como PRSSA, PRSA y distintas comunidades donde podemos conectar con personas de distintas culturas. Y antes de cerrar este gran episodio, ¿dónde pueden encontrarte nuestros oyentes si quieren seguir aprendiendo de vos o conectar? Uy, sí, claro, obvio, comuníquense, manténganse en contacto conmigo, díganme que escucharon el podcast, así sé dónde me encontraron. Me pueden encontrar en LinkedIn, con mi nombre, Andrea Hills, o visitar mi página web, shiftmakersagency.com. Siempre estoy feliz de compartir recursos, ideas, perspectivas, así que mándame un mensaje y ahí estoy. Excelente. Y antes de cerrar, ¿qué mensaje o reflexión final te gustaría compartir? Vamos a atar, va a sonar como repetido, pero para mí la inclusión es clave para innovar. Cuando vamos a priorizar, cuando priorizamos la pertenencia, la equidad, la diversidad, estamos creando soluciones que sirven para todos a nivel externo y a nivel interno. Ese es uno. Y el otro, la segunda parte, es que hay que celebrar esas diferencias, de apropiarse con orgullo y convertirlas en fortalezas para construir un mundo más conectado, más comprensivo y dejar un impacto más positivo en el resto del mundo. Me encantó, perfecto el cierre. Muchas gracias, André. Fue una conversación muy enriquecedora. Un gusto. Muchas gracias, Milagros, por tenerme. Para más información sobre Andrea Gils, pueden conectar con ella a través de LinkedIn encontrando su perfil en la descripción de este episodio. También encontrarán mi información de contacto y la de PRSSA National ahí. Si tenés ideas para algún episodio de PRSSA Podcast, puedes enviar un correo electrónico a Rowlane a bpbrandingengagement@prsa.org, el cual también está incluido en la descripción del episodio. Si llegaste al final de este episodio, muchas gracias por escuchar. Esto ha sido PR con los profesionales, lecciones de comunicación multicultural y liderazgo inclusivo con Andrea Gils. Estate atento a nuestras redes sociales o activa las notificaciones para enterarte cuando publicamos nuevos episodios de PRSSA Podcasts. Gracias. Muchas gracias. Chao.